Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el islamismo y es importante entender que tanto el cristianismo como el islamismo son las dos grandes religiones predominantes en todo el mundo. Paradójicamente, ambas religiones consideran que Abraham, el patriarca bíblico del Antiguo Testamento, es su padre fundador. Esto genera toda una serie de preguntas. Quizás alguien dice, ¿es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Adoran los cristianos y los musulmanes al mismo Dios? Los musulmanes recitan regularmente en su credo no hay otro Dios sino Alá. Entonces, ¿quién es el verdadero y único Dios? Esta pregunta posee una gran relevancia porque Dios desea profundamente que usted le conozca. El Señor de la Biblia dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Es importante entender que existen más de 100 millones de seguidores del islamismo. Se encuentran en todos los continentes y su membresía sigue creciendo. Pero ¿qué es el islamismo? ¿Qué es el Corán? ¿Quiénes son Mahoma, los sunnis, los chiitas? ¿Y por qué es tan importante que sepamos y conozcamos un poco más del islamismo? Es importante entender que es sabio y prudente al relacionarnos con los islámicos, saber qué piensan, qué creen, a fin de aprender y también de poder orar en forma específica por cada una de las personas. Los musulmanes creen que el islamismo comenzó cuando Dios creó a Adán y Eva y que todas las personas que han nacido desde entonces nacen musulmanas. Ellos aseguran que el islamismo siempre ha sido la religión de los judíos fieles y aún de los verdaderos cristianos, por lo que dicen que Moisés fue musulmán, así como Jesús. Por ejemplo, el Corán establece, Abraham no fue judío ni cristiano, sino que él fue un hombre piadoso, un musulmán, dice en uno de sus escritos. El nombre islamismo se refiere a la religión mundial que comenzó bajo el liderazgo de Mahoma, allí en la península arábiga, ahora conocida como Arabia Saudita. Esto fue durante el siglo VII después de Cristo. El islamismo podemos decir que es la segunda religión más grande del mundo y la de más rápido crecimiento. Solo el cristianismo cuenta con más adeptos. Aproximadamente el 20% de la población mundial es islámica. Es una de las pocas religiones que dice ser monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios. Los musulmanes creen que la doctrina cristiana de la Trinidad indica que es politeísta y por eso argumentan que el islamismo es la religión verdadera que promulga el monoteísmo verdadero. Creen que la revelación que recibieron a través de Mahoma es posterior al cristianismo, de tal manera que está corregida. Así que según ellos, sus enseñanzas superan a la de los judíos y los cristianos. Podemos decir también que la palabra Islam significa sumisión, que implica sujeción a la voluntad de Alá. En árabe, Alá significa literalmente el Dios o Dios. Podemos decir que los seguidores del islamismo se llaman musulmanes, significando que se someten a la voluntad de Alá. Ellos creen que el islamismo es la religión final y perfecta de Alá. Ahora, un dato importante a tener en cuenta es que no todos los árabes son musulmanes. La palabra musulmán se refiere a la religión personal, pero la palabra árabe hace referencia a su ciudadanía de nacimiento.
Originalmente un árabe nacía siendo miembro del pueblo semita, el cual vivía en la península arábiga. Sin embargo, actualmente 22 países se consideran naciones árabes. Los árabes pueden ser cristianos o musulmanes. El árabe se basa en la herencia familiar. De la misma manera, la gente que es musulmana puede vivir en cualquier lugar del mundo y provenir de cualquier raza o herencia. Por lo tanto, ser musulmán se basa en su creencia y en su práctica religiosa. Bueno, ahora tratemos de conocer un poco al fundador, es decir, ¿quién era Mahoma? El nombre de Mahoma resuena por todo el mundo en boca de millones de musulmanes, y esto lo hacen todos los días. Muy pocos líderes religiosos han tenido un impacto tan indeleble como él. Mahoma es el fundador de la religión islámica. Fue un hombre reformador religioso y un estratega político. Logró unificar a los diversos pueblos de la península arábiga al abolir lo que era la libertad religiosa y establecer el credo islámico que era impuesto por el Estado. Mahoma Abdullah nació en el año 570 en la ciudad llamada Meca, lugar que existe hasta el día de hoy en Arabia Saudita, que es el lugar donde se reúnen los fieles cada año. Mahoma nació en el seno de una tribu que eran gente que descendía de Ismael, el primogénito de Abraham. A la edad de 25 años, Mahoma se casó con una viuda millonaria llamada Kadijak, que era dueña de una caravana mercantil. Los comerciantes esparcieron el mensaje del islamismo a otras partes del Medio Oriente y Asia a través de su profesión. Mahoma, a la edad de 40 años, comenzó a tener visiones inquietantes, que después dijo provenían del ángel Gabriel. Mahoma vivía en tiempos difíciles de abierta cultura pagana y politeísta de sus días. Entonces, él, en una abierta confrontación con esta forma de ser y de vivir, proclama una revelación clave: no hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Aunque se vio obligado a huir de la Meca en el año 622, regresó 8 años después con un gran triunfo militar y estableció el islamismo como la religión de todo el país. Después de 23 años de diversas revelaciones, Mahoma murió en el año 632 y lo sepultaron en Medina. El islamismo presentó a Mahoma como el sello de los profetas, el último y más grande de los profetas de Alá, que fue precedido por una larga lista de profetas, incluyendo a Adán, a Noé, a Abraham, a Ismael, a Moisés, a Jesús. El nombre Mahoma tiene un significado de el que es alabado. Algo interesante para tener en cuenta es que ciertos grupos de musulmanes interpretan lo que dice la profecía de Deuteronomio capítulo 18 respecto a un profeta que había de venir, y dicen de que es, y se refiere a Mahoma. Allí dice Deuteronomio 18, 15 y 18, profeta de en medio de ti de tus hermanos, como yo, Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Algunos interpretan como que se refiere a Mahoma. Sin embargo, no puede ser Mahoma porque el profeta predicho debe ser un hermano, lo cual significa un israelita. No puede ser un árabe de la península arábiga, ya que Jesús cumplió esta profecía. Fíjese algunos datos interesantes. Jesús fue judío, como dice Mateo 1:1. Jesús cumplió con el papel de profeta entre otras muchas funciones. Observe Lucas 7:16, allí menciona que mucha gente decía: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Jesús habló lo que el Padre Celestial le decía. Él mismo dice allí en Juan 8:28, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en Hechos 3:18 en adelante el apóstol Pedro sella la profecía mesiánica al revelar a Jesús como el profeta. Entonces, cuando pensamos en esta profecía bíblica de Deuteronomio 18, no debemos confundir, como algunos piensan, de que se refiere a Mahoma como profeta acá. Otro dato importante a entender es que los musulmanes no adoran a Mahoma, pero sí lo veneran en forma extrema. El Yadid demuestra que los musulmanes lo consideran más que solo profeta. Dice en parte de sus escrituras: el apóstol de Alá,
paz sea sobre él, dijo: «Por él en cuyas manos está mi vida, ninguno de ustedes tendrá fe hasta que me ame más que a su padre y a sus hijos». Bien, ya hemos definido entonces qué es el islamismo y hemos conocido un poco acerca de Mahoma, quien es el profeta que comenzó el islamismo. Pero me gustaría que pensemos quiénes son los adeptos del islamismo. Cuando Mahoma murió allí en el año 632 después de Cristo, no tenía hijos herederos y no designó una línea de sucesión. En consecuencia, el islamismo es famoso por su historia llena de divisiones, pleitos, guerras y asesinatos para ver quién tenía el derecho a reinar. Todo ello se hace en el nombre de Alá también. Allí se puede distinguir distintos grupos. Por un lado están los musulmanes sunís. Estos son el grupo más grande de los islámicos. Aproximadamente el 85% de la cifra mundial de musulmanes son sunís. Después de la muerte de Mahoma, sus seguidores se dividieron en dos grupos. La mayoría de ellos se hicieron sunís. Acá la palabra es suna, que significa camino firme, implicando que ellos seguían las huellas tradicionales de Mahoma. Esta rama suní cree que los sucesores legítimos de Mahoma deben ser los califás, elegidos democráticamente. Esta palabra califá significa sucesor o representante o aún delegado. El suegro de Mahoma, uno de los primeros convertidos al islamismo, fue electo primer califa, sucedido por Omar y luego Uthman. La mayoría de los libros escritos acerca de los musulmanes se refieren a los sunís como la rama principal de seguidores musulmanes del islamismo. Los sunís predominan en Egipto, en Arabia Saudita, en Pakistán. ¿Se acuerda de Saddam Hussein? Bueno, él nació en el seno de la facción musulmana suní, aunque la mayoría de la gente en Irak pertenece al partido de los chiitas. Entonces vimos los musulmanes sunís, pero también están los musulmanes chiitas. El grupo chiita es el segundo en importancia en el mundo musulmán y representa más o menos el 10 al 14% a nivel mundial. Este grupo se separó de los suní al morir Mahoma. La división ocurrió por la discusión de quién debía ser el sucesor. Después de la división original, los chiitas han seguido dividiéndose una y otra vez por causa del mismo asunto. Esta rama cree que el sucesor legítimo de Mahoma debe pertenecer a su linaje personal. Por ello, los chiitas reconocen al primo y yerno de Mahoma llamado Alí y a sus descendientes como los únicos sucesores legítimos o califás. La palabra esta chía de los chiitas significa facción o seguidor, siendo este el partido o seguidor de Alí. Los chiitas reconocen que Alí es su primer califá, aunque en realidad fue el cuarto de la historia islámica. Aún en la actualidad, durante los servicios de los viernes, los chiitas más radicales maldicen a los primeros tres califás, a Abu Bakr, a Omar y a Uthman. Los chiitas predominan en Irak, que es un país predominantemente chiita, y también en Irak y en el Líbano. ¿Se acuerda de Ayatollah Khomeini de Irán? Bueno, él era un musulmán chiita. Entonces, vimos los musulmanes sunís, los musulmanes chiitas, pero también están los musulmanes sufís. El sufismo es una secta mística de los musulmanes que fue aceptada como un movimiento reconocido en los años 700 después de Cristo. Los sufís son devotos de las prácticas místicas que se centran en las experiencias internas para llegar a ser uno con Alá. Esas experiencias espirituales se contrastan con el afán de guardar todas las reglas externas del Corán. Los sufís son el contrapeso al legalismo del islamismo. No creen que el Corán no sea importante, pero para ellos es más trascendental su deseo de conocer y experimentar a Alá. Los sufís llaman a sus líderes sheikh y sus seguidores se hacen llamar hermandades. Ahora, esta palabra sufí significa el que usa lana. Los sufís utilizaban lana cruda para evidenciar su creencia en la simplicidad de la vida y la pobreza. Comenzaron su movimiento como reacción a la prosperidad, a la inmoralidad y a la falta de paz del antiguo mundo musulmán. También fue una reacción a la vida vacía provocada por la obediencia externa al Corán.
Fue a raíz del sufismo que aparecieron numerosas órdenes monásticas, incluyendo a los derviches voladores que buscaban el éxtasis. Estos practican el ritual de dar vueltas y vueltas rápidamente hasta perder el sentido o entrar en trance. Otra variante de esta secta es la del grupo de los sufis intelectuales, que se distingue por sus actitudes filosóficas. Entonces, vimos los musulmanes sunis, los musulmanes chiitas y los musulmanes sufis. Pero también encontramos a aquellos que son simpatizantes del islamismo. Esta es una secta que no tiene un credo escrito, de hecho no sigue ni el Corán o el Yadid, que son los escritos islámicos sagrados, ni consideran que Mahoma sea el único guía autorizado. Los simpatizantes del islamismo veneran a uno de los muchos santos musulmanes locales. Al pie de la tumba de uno de sus santos realizan el ritual de adoración, que incluye buscar milagros para el santo. Ellos son populares entre las mujeres, pues a ellas se les permite involucrarse más de lo que les es permitido en las mezquitas, que son las casas de adoración musulmanas. Los simpatizantes del islamismo es una secta plagada de superstición y prácticas del ocultismo, que varían según la religión del mundo en que se encuentren. Por ejemplo, en Kazajistán, los musulmanes le temen al ojo maligno y viven en constante temor de ser lastimados o destruidos por una mirada envidiosa de alguna persona. En un esfuerzo por protegerse del mal, van utilizando amuletos en cuyo interior colocan porciones del Corán. Simplemente menciono algunas otras sectas musulmanes importantes, como pueden ser el movimiento islámico fundamental. En el seno de la rama suní y chiita del islamismo han proliferado muchos movimientos fundamentalistas. Su común preocupación es volver el islamismo para que siga fielmente el Corán y la ley islámica. Los fundamentalistas objetan las prácticas separatistas de los simpatizantes y de los sufis. Uno de los grupos radicales más grandes es el de Wahhabi, que cuenta con muchos adeptos en Arabia Saudita. Las enseñanzas de los Wahhabi influenciaron a Osama Bin Laden y a los talibanes de Afganistán. Recuerde que esta palabra talibán significa estudiantes del Corán. Entonces, hablamos de sectas musulmanas que son reconocidas, como son los movimientos islámicos fundamentalistas. La Nación del Islamismo es otra, que fue fundada por un tal Fard en los años 1930. Esta secta es un grupo musulmán negro que se encuentra en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Esta secta combina las enseñanzas islámicas con ideologías racistas. La Nación del Islamismo no comulga con las creencias musulmanas ortodoxas y la mayoría de los musulmanes a nivel mundial la consideran una secta. El mensaje prioritario de la Nación del Islamismo es la separación racial en oposición a la raza aria por haber sojuzgado a los negros. Y dentro de este grupo, esta secta, los líderes proclaman que el islamismo es la religión para los negros y que el cristianismo es para los blancos. Ahora es importante entender que no todos los musulmanes negros pertenecen al grupo de la secta La Nación del Islamismo. Muchos de ellos pertenecen a los grupos musulmanes principales. Entonces, hemos considerado algunas de las sectas o grupos dentro de el islamismo. Hablamos de los musulmanes sunis, mencionamos a los musulmanes chiitas, a los musulmanes sufis, a los simpatizantes del islamismo y a algunos movimientos islámicos fundamentalistas. Bueno, en estos minutos que tenemos para terminar este programa, luego vamos a continuar hablando sobre el islamismo. Me gustaría que pensemos un poco en los escritos sagrados del Islam. Usted sabe que el libro sagrado es el Corán. Los musulmanes dicen que el Corán es el registro escrito de las palabras de Dios, dictadas por el ángel Gabriel a Mahoma allí en el año 610 y 632 después de Cristo. Luego se hizo una compilación del Corán entre los años 646 y 650. ¿Pero qué dice el Corán? El Corán, que es del tamaño aproximado del Nuevo Testamento de los cristianos, contiene capítulos llamados surah y versículos llamados ayas. Los 114 surah están arreglados desde el más largo hasta el más corto, con la excepción del primero. Cronológicamente se presenta al revés porque los surah más cortos son los más antiguos.
Estos surá más cortos le fueron revelados a Mahoma en la Meca durante la primera parte de su carrera. Se centran principalmente en Dios y el día del juicio. Los surá más largos, que le fueron revelados en Medina en los últimos años de su vida, proveen los principios para establecer el orden comunitario de los musulmanes, las legislaciones políticas y sociales y las normas morales que todo musulmán debe cumplir, incluyendo una descripción detallada acerca de cómo adorar a Alá. Los musulmanes consideran al Corán como la máxima autoridad, pero solamente la versión árabe. Todas las traducciones en otros idiomas requieren de interpretación y se consideran versiones distorsionadas. Hay referencias bíblicas incluidas en el Corán, aunque éstas difieren de los manuscritos bíblicos originales y de su significado. Por ejemplo, el Corán dice que Abraham llevó a Ismael, no a Isaac, al monte del sacrificio, y le dio a Ismael y no a Isaac su bendición, como usted puede ver en Génesis capítulo 22. Entonces, hablamos de el escrito sagrado que es el Corán, pero no solamente el Corán, sino que también está otro escrito sagrado como es el Hadith, que es una compilación de dichos e historias de Mahoma. Esta palabra significa cuento o tradición. El Hadith es el libro sagrado que le sigue en importancia y autoridad al Corán. Este fue compilado mayormente en el siglo IX, más de 200 años después de la muerte de Mahoma. Esto lo hizo un grupo de eruditos musulmanes, conocidos como los tradicionalistas. A pesar de que algunas historias se escribieron durante la vida de Mahoma, la mayoría se escribió tiempo después. Había cientos de miles de historias, pero varios comités compilaron solo las que consideraban auténticas. En consecuencia, hay diversas colecciones de hadiths. Pero ¿cuál es el propósito de este hadith? Hay temas en el Corán que necesitan mayor explicación y otros que no se mencionan. Así que el hadith aclara algunos puntos y presenta más dichos y obras de Mahoma, así como de algunos sucesores de Mahoma. El hadith describe cómo debe conducirse el musulmán o los musulmanes. El mensaje principal del hadith es: cuando tenga duda, haga lo que hizo Mahoma. Dado que el hadith provee detalles para la vida diaria que se omiten en el Corán, funciona casi con tanta autoridad como este. Sin embargo, los diferentes grupos musulmanes aceptan diferentes porciones del hadith como verdaderamente autorizados. La mayoría de los sunis acepta el hadith tradicional, mientras que los chiitas rechazan ese libro y tienen su propio hadith. Entonces vimos cómo los libros sagrados, en primer lugar está el Corán, luego el hadith, pero también está el Sunna. El Sunna significa camino firme y es una compilación de tradiciones y costumbres que van describiendo el estilo de vida islámico. Podríamos decir que si uno quiere distinguir entre el hadith y el Sunna, el hadith más bien es la narración de lo que Mahoma dijo. En cambio, el Sunna es la biografía de su vida. El Corán es una serie de doctrinas que Mahoma creyó haber recibido de Dios. El hadith enseña los mandamientos del profeta. El Sunna, en cambio, registra los eventos en la vida de él, o sea, de Mahoma. Ahora, ¿cuán importante es el Sunna? Es muy importante en el mundo musulmán. Es el código legal de la jurisprudencia islámica. Mahoma dijo en su último sermón: les dejo dos cosas, el Corán y mi ejemplo, el Sunna, y si siguen estos dos, nunca se desviarán del camino. Entonces, fíjese cuán importante que es para el mundo musulmán el Sunna. Ahora, algo importante también para destacar es que los musulmanes respetan la Biblia como la palabra escrita de Dios y se refieren a ella como el libro. A los cristianos y a los judíos se les denomina pueblo del libro. El Corán afirma que la verdad de la revelación de Alá a Mahoma está confirmada por quienes leen el libro, refiriéndose a la Biblia. Fíjese que ahí en Surá 10:94 dice: si tuvieran duda en lo que les hemos revelado, pregunten a quienes han estado leyendo el libro. La verdad ha llegado a nosotros de parte del Señor, así que no hay sabiduría en los que dudan. El Corán también acepta la verdad de la Biblia, lo llama al pueblo del libro.
El Corán hace énfasis en que todos debemos conocer la Biblia. En Surá 2:78 dice: «Y hay entre nosotros iletrados quienes no conocen el libro, pero que buscan sus propios deseos y lo único que hacen son conjeturas». Vamos a continuar en el próximo programa y usted dice, bueno, todo está muy bien en cuanto a este tema, pero ¿qué puedo sacar como aplicación para mi vida? O aún, ¿qué puedo entender de todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre el islamismo? Creo que podemos sacar algunas conclusiones o algunas enseñanzas. En primer lugar, fíjese la necesidad del hombre en búsqueda de Dios. Todo ser humano tiene esa necesidad interna de relacionarse con el ser superior. Y es así como, a través de considerar lo que es el islamismo, podemos ver cuánta necesidad hay de encontrar al Dios vivo y verdadero. Hay una necesidad interna, personal del hombre en esa búsqueda de Dios. Pero otra verdad importante a tener en cuenta es que no es solo querer agradar a Dios, sino entender cuál es el camino al Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando Jesucristo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí», está marcando de una forma muy clara cómo el hombre, no importa qué creencias tenga o a quién siga, está en una búsqueda constante de entender y conocer a aquel que le creó. Pero Jesucristo no hubiera venido si el hombre pudiese encontrar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Fíjese que todas las religiones intentan encontrar a Dios o encontrar ese ser superior a su manera. Sin embargo, cuando Jesucristo dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», está mostrando que solamente hay un camino y hay una forma de llegar a Dios. Todas las religiones intentan agradar a Dios a través de portarse bien, de hacer buenas obras, de vivir de cierta manera, cumpliendo ciertos requisitos o ciertos ritos. Sin embargo, la Biblia nos habla de que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, y que no hay posibilidad de agradar a un Dios santo teniendo nuestra vida llena de pecado, y que no hay posibilidad de sacar nuestro pecado por nuestros propios medios. Sin embargo, Jesucristo derramó su sangre, hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ninguna religión podía limpiar nuestros pecados. Ninguna de nuestras buenas obras podían limpiar nuestros pecados. Pero sí Jesucristo, muriendo en una cruz a nuestro favor, hizo posible que pudiésemos estar limpios. Bueno, en el próximo programa vamos a seguir considerando y aprendiendo sobre el islamismo y dándonos cuenta que Dios extiende su gracia y su misericordia hacia todos los hombres, porque recuerde, de tal manera amó Dios al mundo, y allí estamos todos incluidos, que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios. Entonces, que estos pensamientos le ayuden a meditar y a orar por cada ser humano que está en la búsqueda de Dios. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.